¿Y si tu carta natal pudiera mostrarte qué parte de ti necesita más atención antes de que algo pase? Hoy vamos a explorar mucho más que el horóscopo que todos conocemos. Vamos a entrar en una mirada mucho más profunda. Cómo los astros pueden darnos pistas sobre nuestra salud, qué cuidar y cómo prevenirlo. Porque conocerte no es solo saber quién eres, también es aprender a escucharte antes de que el cuerpo grite. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Como Vaya Viniendo. Gracias por conectarse. El tema que vamos a hablar hoy es sobre astrología, pero una astrología que va más allá de que tal vez lo asocian muchas personas con el signo del zodiaco. Aquí vamos a profundizar en la astrología que se relaciona con la salud. ¿Cómo podemos ver este enfoque astrológico con la salud y el bienestar? Cómo esto nos puede servir como una herramienta de autoconocimiento. Y hoy tenemos una invitada que para mí es esencia, para mí es raíz, para mí ella representa mucha intuición. Y para esto de la astrología hay que meterle bastante a la intuición también. Y ella es Dayana Ocanto. Dayana lleva 15 años, más de 15 años conectada con el tarot y la astrología también la ha integrado como parte de su ramas terapéuticas, igual que el Reiki. Y últimamente, recientemente, Dayana ha profundizado más e integrado más en sus prácticas y acompañamiento terapéutico la astrología con este enfoque que se le llama biosistémico, la astrología biosistémica. Dayana, bienvenida aquí a este espacio, a nuestro espacio en Como Vaya Viniendo. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Y bueno, para comenzar, siempre nos gusta como que nos cuentes un poquito de ti, más allá de este enfoque de la astrología, del tarot, del Reiki, de este camino holístico. ¿Quién es Dayana hoy? ¿Cómo te ves tú? Hola, muchas gracias por la invitación. En este momento siento que es una integración del todo porque es un estilo de vida, no es algo separado. La Dayana del día a día, la Dayana cotidiana de lo que es la astrología, de lo que es el tarot, de lo que son las terapias, porque siempre ha formado parte de mí en este caso, solo que a través de la dirección de mis maestros, que en el programa anterior estuvo Néstor, que es uno de mis maestros. Lo he ido integrando de una forma más estructurada. Diría que es la Dayana de hoy, como esa Dayana que ha venido desde bien joven en este mundo holístico, pero ahora es desde una forma más estructurada. Qué bien, Dayana. Y si queremos darle una definición o cómo definirías tú o le explicarías a las personas que se conectan aquí, alguien que no sabe de astrología y sobre todo que le vamos a meter este término biosistémico, ¿verdad? Que cómo se traduciría de una forma sencilla o cómo lo definirías tú este enfoque que hoy queremos desarrollar aquí contigo. La astrología biosistémica, digamos que es una interpretación moderna de lo que es la antigua astrología médica, es decir, cómo se vinculan todos los astros, bien sea basándonos en nuestra posición natal, de nuestra carta natal, es decir, el momento exacto en el cual nacemos, que refleja nuestro ADN cósmico, esa primera impronta el primer aliento de vida, y cómo influyen esos astros en lo que son nuestros sistemas del cuerpo. Entonces, se habla de lo que es la parte médica porque va asociada, por ejemplo, los signos a ciertas partes del cuerpo, los planetas, qué es lo que está aconteciendo en el cuerpo, y las casas, digamos que es aquello que el área donde está ocurriendo. Entonces, en un enfoque biosistémico, se busca ir más allá, no solamente de la parte física, sino también de la parte, cómo influye la parte ancestral, si es, por ejemplo, una patología que hay un patrón que se viene repitiendo,
que hay algo que no se encuentra, una respuesta puede ser un origen transgeneracional. Por eso se apoya en otras disciplinas como la biodescodificación, la física cuántica también, obviamente en la astrología, en la psicología, puede ser también una cuestión de origen mental. Entonces hay que ver muchas, cuáles son las áreas en toda su totalidad, no solamente como un caso aislado. En el caso del análisis de un consultante de una carta natal, sino el compendio de todas aquellas áreas de nuestra vida. Es como los cuerpos, ¿no? Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo energético, un cuerpo emocional y obviamente un cuerpo físico. Entonces de allí parte la premisa de esa astrología biosistémica, integrar los diferentes sistemas en el cuerpo humano. Esto es como que, bueno, hola Dayana, bienvenida. Gracias. Es como el todo, o sea, abarca un todo, porque nosotros, como estabas diciendo tú, somos muchas cosas y nada más como la astrología de antes, que era la astrología médica, esto integra más cosas y por ende te lleva como que a más soluciones, me imagino. Claro, y fíjate que es leyendo un poco esa perspectiva, porque si nos vamos anteriormente a los griegos, estaba Paracelso, estaba Hipócrates, estaba Galeno, y están entre ellos esas frases célebres de Hipócrates, que era el que, digamos que es el padre de la medicina moderna, y que es esa frase que hemos escuchado hasta hoy día, que tu alimento sea tu medicina, la medicina como, la salud como prevención, ¿no? Entonces, digamos que ellos tenían un enfoque más holístico, pero digamos que a través de la historia, de todo lo que ha sido la evolución humana, entre comillas, porque hay muchas cuestiones que se han mantenido a lo largo de la historia, pero hay otras que no. Entonces, es como ese llamado a rescatar esos estudios que están ahí desde tiempo, desde hace muchos años atrás y traerlos para el disfrute, para integrar más todos estos conocimientos y exponerlos también. Dayana, pero antes de profundizar en este tema, pues, al que vinimos, pero hoy me llama la atención también tu trayectoria, en el sentido de que sé que tú te iniciaste con el tarot. ¿Y cómo fue que pasaste del tarot a la astrología? Porque sé que duraste como una década en este camino del tarot y luego integraste la astrología. O sea, ¿cómo fue eso que te fue jalando para allá, hacia allá? ¿Cómo fue que lo integraste? ¿Cuál fue el llamado? ¿En qué momento de tu vida ese llamado llegó? Eso fue un proceso, mediante el cual han pasado muchos años, fíjate. Era algo que me llamaba muchísimo la atención. En el año 2005 comienzo a hacer mis primeros estudios de tarot, digámoslo así. Y uno parte por lo básico, el yo, para mí, cómo estoy, entender, porque para mí el tarot, más que predicción, siempre ha sido como un enfoque evolutivo. Cómo estoy, comprender cuáles son mis procesos. Empecé por mí, luego se va expandiendo hacia los círculos más cercanos, que son la familia, las amistades cercanas, y luego, pues, ya comienza ese de boca en boca, sabes que tengo una prima, sabes que tengo una amiga, ¿no? Y empiezo a practicar como casos más complejos también, de personas que no conozco, personas, porque es muy diferente a personas que conoces y te juzgas a ti misma, entra ese juicio de, ¿será que soy yo? ¿Es mi intuición? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Pero cuando entras en ese campo de personas que no conoces y te corroboran esa información que tú le estás dando a través de esa interpretación de los símbolos, de los arquetipos, de la misma intuición de cómo conectar toda esa información, ahí es donde te das cuenta de que hay algo más y que siempre se puede profundizar y subir una octava superior. Entonces, a través de todos esos años, siempre mediante el tarot, habían casos que, ¿cómo estoy de salud? Y ahí yo me quedaba paralizada, yo, eso no lo he estudiado, no sé cómo es. Y empieza digamos, esa inquietud y esa búsqueda. Y en esos tiempos no había internet.
no había la facilidad de hoy día de colocar y de la inteligencia artificial de hoy día, de colocar y buscar alguna información. De hecho, en español no había mucha información y eso me llevó, encontré unas páginas en portugués. Y eso me llegó, aparte, bueno, mi trayectoria ha sido de viajera. He viajado por muchos países y uno de los primeros países fue Brasil y estaba aprendiendo el portugués. Y yo, bueno, anillo al dedo, me cayó esa información, aprendo portugués porque lo necesito, voy a viajar a Brasil y estoy aprendiendo algo nuevo. Eso creo que es mi mente de ascendente geminiano que me lleva como a tener muchas ventanas abiertas al mismo tiempo. Y ahí empezó esa inquietud con el tarot y yo decía, es que no encuentro la información. Claro, profundicé mucho más en otras áreas del tarot. Y luego, hasta que en 2020, la pandemia, todo esto, eh, empieza, digamos, a estructurarse en lo que son las consultas online, lo que son, bueno, consultas con otras personas de un modo diferente. No era algo nuevo, sino hacerlo de una forma diferente. Y ahí entra la astrología, porque desde 2018 venía coqueteando con la astrología, pero lo veía muy complejo, lo veía muy, son muchas cosas y se resultaba abrumador. No era el momento porque estaba viviendo muchas cuestiones a nivel personal, hasta que en 2020 me llegó, empecé a estudiar, ni siquiera fue estructurarlo por mi cuenta. Ok, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta en la astrología? Y por mi cuenta, como él lo he hecho siempre, no, bueno, son los planetas, estudiar el engranaje como tal de la mandala. Son los planetas, son los signos y son las casas. Mientras voy aprendiéndome cada uno de esos y qué significa, y viendo, por supuesto, ya ahí había YouTube, viendo podcast y con mucho tiempo, porque el encierro en la pandemia nos permitió eso viendo podcasts, escuchando podcasts y así de esa forma integral. Entonces, digamos que ahí fue esos comienzos con la astrología. Y una vez que comienzas, cuando es algo que te gusta, es algo que no termina jamás. Entonces, ya hoy día me sorprendo, digo, wow, ya tengo 6 años estudiando y en 2024, por cuestiones del destino, hago esta formación en la escuela Global Stellium y no tenía muy claro. Yo dije astrología, bueno, yo quiero formalizar mis estudios. Y resulta que era biosistémica y yo, wow, esto es lo que yo quería. Entonces ya empecé a profundizar mucho más de lo que nos daban en clase también. Entonces ahí digamos que fue la parte que hizo el match completo de todo y hoy día no paro de... Las sincronicidades de la vida, ¿no? Porque todo, si tú te, escuchando tu historia, todo, cuando algo te llama, el universo va poniéndote como que, mire, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Qué maravilla! Bueno, a mí, sinceramente, la astrología a mí me abruma. Esa es una de las cosas que a mí me abruma totalmente. Y cuéntanos cuando alguien llega a ti y te dice, Dayana, vengo porque quiero que me ayudes con la parte de la salud. ¿Cómo sería una carta natal enfocado en la parte de la salud? Ok, lo primero es que es un tema delicado. Lo primero es que es un tema delicado, se hace con mucho respeto porque es la salud, no es cualquier cosa o una relación que incluso lleva respeto, ¿no? Analizar una relación X de pareja, familiar, que digamos podría prestarse a cualquier interpretación y digamos que no es como tan puntual la trascendencia, ¿no? Pero en el caso de la salud, sí lo es. Entonces, en este caso es un acompañamiento también. Y la astrología biosistémica es un diagnóstico, más no es determinista, porque como les comenté anteriormente, puede ser que sea un síntoma asociado a una cuestión transgeneracional, puede ser un síntoma asociado a una situación mental, a una situación de estrés, o puede ser propiamente sobre algo que sí es una enfermedad como tal. Entonces aquí se diagnostica
pero siempre va por delante es la opinión del profesional, en este caso del médico, que y esto vamos a analizar cómo está tu carta natal, que lo primero serían los datos exactos de nacimiento. Muchas veces las personas no saben a qué hora nacieron. Y eso es un detalle muy importante porque los acontecimientos pueden variar según los grados en los que esté el ascendente, en los que esté el Sol, en los que esté la Luna o incluso otros planetas, incluso las casas también. Entonces, sería lo primero, que es lo más importante, que tengas tus datos correctos a la mano o al menos lo más aproximado posible, ¿no? Eso. Lo segundo sería una valoración de los elementos. ¿Qué son los elementos? Los humores en el cuerpo, lo que son el fuego, el aire, la tierra, que van de acuerdo a la posición de los planetas, a las casas en las que estén y de acuerdo a los signos en los que estén. Luego de ahí se hace digamos que los dinamismos, que son si es cardinal, si es fijo o si es mutable. Y eso va dando como pequeños insights de cada detalle en lo que es la constitución de esa persona. Por ejemplo, una persona con muchos planetas o acumulación de planetas, signos o en casas de fuego, de agua, de tierra, de aire, nos va a dar, digamos que una idea previa de patologías que pueden ir asociadas a esos elementos. Entonces, no sé si hacemos algún ejemplo con alguna de ustedes de acuerdo, es que no puede ser de acuerdo solamente al Yo signo. tengo mi carta, Yo yo soy me la este traje. signo. Ajá, qué bueno. Yo soy este signo, entonces, ¿qué me vas a decir? No, tiene que verse la carta en su totalidad, porque normalmente la astrología se conoce como los horóscopos y es solamente el sol. Yo tengo el Ujú. sol en Aries, tengo el sol en Tauro, tengo el sol en cualquiera otro de los signos, pero eso no nos va a dar realmente toda la información. Tiene que verse la carta en todo su conjunto. Y ok, bueno, todo eso sería lo primero, la valoración de los alimentos, entonces, de los elementos, perdón, y ahí cómo se va a expresar esa energía del individuo. Dayana, y ahorita pues aquí viendo la carta con lo que estás contando, pues que yo también entré un poquito en la astrología, porque efectivamente yo comprendo la allí y que tú también pasaste por allí y que seguro muchas de las personas que están acá presentes escuchando esto, algunos tengan una pequeña noción de astrología, otros no tengan ninguna. Y de cualquier forma es bastante información, son 12 Sí, casas, todos los planetas, los signos, o sea, lo que estás diciendo, los elementos, que si es cardinal, que si no es cardinal, es bastante. Yo me metí así, es como agarrar una gotica de la astrología para comprender un poco, y aún así, pues hay mucha confusión todavía en mí sobre esto. En este caso, esta carta natal, que es mi carta, y bueno, y cualquiera que la puede ubicar, que hoy en día hay muchas aplicaciones donde uno puede con sus datos correctos, como dice Dayana, teniendo que un dato clave es que mucha gente no sabe dónde ubicar su hora de nacimiento y le pregunta a la mamá y la mamá casi que ni se acuerda buscar en la partida de nacimiento. Muchas veces está ahí la hora casi exacta por lo general. Ok, ya tiene uno su carta, ¿verdad? Esa carta con esta información que yo tengo acá, que ya yo pues puedo leer los signos, los símbolos, ¿sabes? Ya comprendo mejor la ubicación de las casas y en este caso, me sirve como prevención porque, baja, yo no tengo ningún diagnóstico médico, yo no fui a ningún médico, yo solo quiero ver qué me está mostrando esta carta para tomar prevención en mi salud, como que qué área puedo ser que puede estar más vulnerable en mí en mi salud, y que yo diga, bueno, okey, ya va. Sabemos que estas cartas astrales o estas cartas natales no son una camisa de fuerza, vienen a ser como una orientación para la vida, no es un destino marcado que de ahí no nos podemos mover y que estamos, condenados. Al contrario, la interpretación de la astrología yo lo he visto como una gran oportunidad para expandir y explorar tu potencial y abrirte posibilidades, porque cada quien tiene atributos, habilidades, cualidades,
bueno, muchas cosas maravillosas y cosas que son como desafiantes en la vida también, y eso la carta te ayuda a ver hacia dónde vamos. Entonces, en este sentido, yo puedo interpretar con mi carta, sin tener un diagnóstico médico, puedo interpretar como eso, cuál es mi vulnerabilidad en la salud, donde yo tendría como que tomar en cuenta y a raíz de eso hacer cosas en mi vida y mi estilo de vida para prevenir. Sí, por supuesto que sí, porque como mencioné anteriormente, es un diagnóstico que también se puede utilizar a manera preventiva. No necesariamente la persona tiene que estar en una situación de salud para acudir a la astrología biosistémica. Simplemente por curiosidad o simplemente para saber, para prevenir en este caso, de, mira, por ejemplo, voy a colocar mi caso que él lo ha estudiado bastante y yo no tengo una condición, digamos, tampoco en ese sentido, pero sí me doy cuenta que debido a, hay otras cositas allí, ¿no? Que los grados, o sea, es más complejo. Si quieres ir más profundo, siempre se puede ir más profundo. De acuerdo a los grados de cada, de las exaltaciones de los planetas, todo este estudio, puedes indagar más. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que no sufro ninguna patología, no tengo ninguna predisposición, pero debido a un sol en Acuario, un ascendente Géminis, un Mercurio en Acuario, el ascendente de Géminis está en los últimos grados, lo cual como en un subdecanato para aquellos que manejan la astrología, lo rige Urano también. Mi sistema nervioso es súper frágil, es muy frágil. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué le debo colocar más atención? A mi sistema nervioso, porque si mi sistema nervioso no está en calma, no digamos que colapsan, pero se pueden ver afectados otros sistemas del cuerpo, ¿no? Debido a las posiciones que tengo en mi carta natal. Entonces en ese estudio digo, ok, con razón, cada vez que yo siento que algo me rebasa, y obviamente le pasa a muchas personas, porque digamos que el estrés es el primer activador o detonante de cualquier enfermedad. Entonces, yo digo que si es así, porque tengo mucha constitución de aire en mi carta natal, lo cual significa el aire es mucha mente, mucha idea, es la comunicación, es la expresión, pero asimismo, para contrarrestarlo, ¿qué debe hacer una persona, como es mi caso, con mucho elemento aire en su carta natal? Contrarrestarlo a través de meditaciones, a través del sistema respiratorio, que es la respiración, que es practicar la calma, practicar disciplina, que contrarresten esa actividad mental o esa, digamos, esas afecciones que se pueden dar en mi caso de que otra persona de repente que tenga más constitución de fuego no va a pensar tanto, va a actuar. Entonces, su sistema nervioso es como que va a estar activado en el momento que deba ser activado. Entonces, de acuerdo a esa valoración de los primeros de los elementos, lo primero que se hace en ese diagnóstico, ya vamos teniendo una idea de hacia dónde va encaminada la expresión de esa persona. Y hay algunas casas, hay unas casas que son más importantes o que son más determinantes para darte con el diagnóstico, darte sí, el diagnóstico preventivo. Sí, lo primero que se evalúa, digamos que sería dónde está el sol, la luna y el ascendente. Y las casas sería el ascendente, que lo marca la casa 1, y el ascendente, ¿por qué? Porque el ascendente, digamos que es esa, representa en astrología médica o biosistémica el cuerpo. Entonces, todos los elementos que estén cerca del ascendente van a tener una influencia mayor, porque esa casa 1 va a significar el cuerpo físico, en su constitución. La casa 6 porque rige lo que son los hábitos, las rutinas, el día a día, cómo te manejas, ¿no? Y la salud, por supuesto. La casa 8 porque rige lo que son las crisis existenciales, los procesos de muerte y de renacimiento y de regeneración también. Y la casa 12 que digamos que rige lo oculto,
rige también las enfermedades, rige en otros sistemas de astrología, de interpretación, los hospitales. Entonces, digamos que esas son las casas más importantes, no sin contrarrestarle peso o importancia a las otras casas. Por ejemplo, en la casa 3 se toma en cuenta cómo es el proceso mental del individuo, cómo aprende, cómo está su mente, ¿no? En la casa opuesta, que es la 9, cómo son sus procesos espirituales también, que puede estar viviendo una persona a nivel espiritual, por ejemplo, lo que vemos mucho en las crisis del 30, de las crisis de los 40, de las crisis de los 50, de los 60 años, que no es por casualidad o no es al azar, sino que eso corresponde también, digamos, como un reloj astrológico, un reloj biológico en el cual se activan ciertos planetas y que causa, por supuesto, una influencia en el individuo. Y por ejemplo, Dayana, yo tengo a Aries en mi casa 8. Ajá, como que, o sea, yéndonos a esa, desde todas las casas ahí, chan, se me fue el ojo para allá. ¿Cómo, Ajá. cómo se pudiera interpretar eso? Ok, fíjate que algo que estoy recordando de la intervención anterior tuya, Natalie, es que la carta natal o los astros no van a ser determinantes. Ay, ya yo tengo esta posición aquí y esto quedó para toda la vida y ¿qué voy a hacer con esto? Voy a sufrir de esta enfermedad. No, la astrología biosistémica es más bien para prevenir, para, ok, mira, yo soy muy mental, ya sé que tengo que, digamos, tomar cartas en el asunto. O de repente, mira, aquí hay una tendencia por este planeta, por este aspecto que hace con esto otro, tú sufres, que ni siquiera serían esas preguntas. Tú sufres de diabetes, tú no, o puede haber un accidente, porque eso es algo muy delicado y es algo muy fuerte y tienes que tener ese tacto y ese acompañamiento. Obviamente tú como astrólogo biosistémico, tú vas a estar viendo eso ahí, pero ¿cómo vives los procesos de lo que va detrás de esa emoción, ¿no? O sea, ahí es donde se integra. Y entonces tú le haces esas preguntas de poder. ¿Cómo te alimentas tú? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo entonces la persona te va a ir diciendo? Y obviamente ya tú lo sabes, pero no es como soltar eso tan a la ligera, ¿no? Porque hay vulnerabilidades, hay sensibilidad. Entonces, en tu caso de Aries, en la casa 8 está en la cúspide, ¿no? Es el regente de tu casa 8, Sí, pues habría que ver qué situaciones de vida puedes estar viviendo a través de procesos de activación en un nivel general, que marquen un antes y un después en tu vida. Pero fíjate que una cuestión para analizar también esta astrología, una es la carta natal y otra también es, por ejemplo, me van a hacer una cirugía, una operación. Ok, ¿cuál es la fecha de la cirugía? ¿A qué hora es? Está pautado para el día tal, a la hora tal. Ok, entonces se levanta una carta para esa fecha o se ve en el mandala astrológico dos ruedas, que sería tu carta natal y los tránsitos. ¿Cómo están afectando esos movimientos en ese momento de tu vida? Entonces, en este caso, sería bueno ver cuáles son los tránsitos que están aconteciendo sobre tu carta natal. ¿Por qué? Natal, ¿qué tienes en esa casa 8? ahí tengo Vertex. El vértice que es ese encuentro con los otros, ¿no? Entonces, digamos que en Aries, ahorita, por tránsito, debes tener en tu casa 8 a Neptuno y Saturno, que son los que están en tránsito, que son tránsitos lentos porque son planetas lentos, transgeneracionales, que están justo ahí en tu casa 8. Entonces, según la Ya va, astrología médica, para aclarar los tránsitos, para personas que no saben también, pues, es lo que está ocurriendo actualmente. Una cosa es lo que pasó en la fecha que yo nací, otra cosa es dónde están ahorita ubicados todos esos planetas y todos esos elementos con los que se estudia la carta. Exacto. Entonces, ahorita está Saturno y y Neptuno. Neptuno en Aries están transitando sobre tu casa 8. Como dijimos anteriormente, la casa de los procesos de muerte y renacimiento, de las crisis existenciales. Entonces, te diría qué proceso de vida
estás viviendo actualmente, que se refleja mucho en el área de la cabeza, a nivel cerebral, a nivel incluso óseo, diría, como que puedes sentir físicamente a nivel óseo del cráneo. Aries, ¿por qué digo eso? Porque Aries rige la cabeza. Entonces, ya ahí estamos viendo, ella tiene en su casa 8, que es de los procesos de renacimiento, tiene el signo de Aries. ¿Y qué parte del cuerpo rige el signo de Aries? La cabeza principalmente. Y claro, se va desglosando cada parte de la cabeza. Está Saturno y está Neptuno. ¿Qué zonas del cuerpo o qué sistemas rige Saturno y Neptuno? Saturno rige los huesos. Entonces, ¿qué hueso está el cráneo? Entonces, hay algo a nivel de cráneo que le puede estar afectando. O de Neptuno, bueno, procesos de vida a nivel espiritual, puede ser una muerte simbólica a nivel espiritual de un antes y un después. Entonces, ahí hay el elemento físico que puede ser una situación a nivel espiritual, es como ligerita, la primera capa de análisis. Un proceso espiritual en el cual ella está en un proceso de renacimiento por ser casa 8 y que a nivel cerebral, a nivel mental, y lo puede sentir hasta incluso físico, a nivel de la cabeza. Ajá, yo te voy a corroborar todo lo que me acabas de decir. Bueno, porque no sé si Saturno y Neptuno estuvieron hace 2 meses también. Hace 2 meses, Claro, sí, ha estado ahí. Okey, porque hace 2 meses sí pasé un proceso de como una crisis que tuve de migraña, primera vez en la vida, y la migraña es en la cabeza, pero, o sea, eso fue muy fuerte. Nunca había experimentado lo que es una migraña. Ahora entiendo a las personas que llegan a padecer eso, que lo viví. Y bueno, fueron 5 días muy intensos, y eso también me generó, parte del proceso de estar en cama, una afección en la columna, en la zona lumbar. No sé si eso también, como dijiste, huesos, aunque no sea la cabeza, pudiera estar afectado, pues, o sea, conectado con todo lo y por supuesto, efectivamente, hubo muchos cambios importantes a nivel personal, que como dices tú, pues la parte espiritual que estaría Neptuno allí. He sentido mucha, mucha renovación, mucho nacimiento. O sea, sí, es porque realmente renacer es que una parte de ti muere. Entonces uno empieza como a ver las cosas diferentes, a crear diferente, a percibir diferente. Y sí, bueno, muy interesante, de verdad, verlo desde allí. Y esa casa 8 pues que, claro, todas, como tú dijiste, son casas importantes y cada una tiene su interpretación. En este caso me llama mucho la atención porque efectivamente, pues así, así lo viví recientemente. Gracias a Dios siento que ya pasé la prueba, si era había que era una prueba que pasar, si era una experiencia que tenía que pasar, yo siento que ya la superé. claro, y en ese sentido, digamos que es el análisis superficial, que vea la carta o me estás diciendo en este caso, y yo digo, bueno, es esto y esto, va por ahí. Y claro, profundizas más, la casa 8 es la casa de Escorpio. Entonces, Escorpio rige la parte baja del cuerpo, es decir, los genitales, el colon, el ano. Entonces, digamos que sí es esa parte como hubocoxigia, entonces puede ser la región lumbar también, ¿no? Como esos huesos que están allí abajo. Entonces se toman en cuenta muchos elementos, por eso es un engranaje entre los planetas, y si hay más planetas, pues es mayor la situación. Uno dice, hay una situación allí. ¿Por qué? Porque hay una aglomeración de elementos que me están diciendo algo allí. Entonces son los planetas, son las casas, son los signos, ¿no? Entonces, los aspectos que hacen entre ellos, los aspectos en este caso, para los que no manejan el lenguaje de la astrología, son esa interacción que hacen los planetas en una carta natal, bien sea en una relación armoniosa o inarmoniosa. En el caso para estos análisis de astrología biosistémica y astrología médica, se toman en cuenta los aspectos tensos. ¿Por qué? Porque los que están bien están bien. Entonces, si hay algo que está tenso ahí, algo está pasando. Entonces, vamos a ver. Y obviamente, hay unos digamos, con mayor peso y otros, digamos, secundarios, pero todos a la hora de una interpretación se toman en cuenta.
Ya. Entonces, Y digamos que, digo, no, 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 sigue, 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 sigue. en tu caso, Natalie, digamos que debe haber otros elementos allí que sean armoniosos, que también te estén hablando en tu carta, porque no vamos a hacer un análisis, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, ay, no, la persona se va a ir más enferma, sino de, bueno, mira, pero aquí tienes este aspecto positivo, entonces, ¿qué puedes hacer con esta situación que estás viviendo? Pues se contrarresta con esto otro que está aquí, o de repente. Exacto. Esto es un tránsito lento porque es la luna, que dura aproximadamente 2 días y medio en cada signo, o es el sol, o es Júpiter, va a ser más benéfico, no va a ser como algo, una enfermedad tan aguda, es algo pasajero. Entonces, en ese caso, ya está de ese tacto que uno tenga en cómo decir las cosas. Ya. No, y aparte que la gente también se predispone. O sea, si tú Exacto. le dices algo, entonces ya. Pero, y hablando de la predisposición, ¿cuál es el error más común que tú ves o que tú has presenciado o vivido que comete la gente cuando se habla de astrología y salud? ¿En qué sentido? De Bueno, ¿qué creencias limitantes o qué creencias tú ves o algo que tú digas, no, eso no es? O sea, ¿qué sería o qué no es? Los errores, ¿qué no es? Sí, a nivel de los consultantes, yo creo que la parte mental, porque, o sea, y hablando de la parte mental implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque, como tú dices, las creencias vienen de la casa también, vienen de los ancestros, vienen de patrones que se repiten y ni te das cuenta porque ocurre a nivel inconsciente. Pero digamos que es la parte mental. Yo tengo un caso muy particular que ella siempre quiere estar enferma. Por alguna razón quiere estar enferma. Entonces, en ese caso ya es, bueno, esto ya está diagnosticado de algún modo así y ya tú necesitas es terapia, terapia somática, la que con la que resuenes más. Pero en el caso ya de buscar un diagnóstico, más allá, eres una persona sana, se fue al médico, corroboró, se hizo todos los exámenes posibles, habidos y por haber, y está bien físicamente. Entonces digamos, su tema es otro. Entonces ahí es donde entra esa cuestión. Entonces se le pregunta, ¿no? Porque se ha tratado con terapia somática también. Y es que mi papá era así, mi abuela era así, todos eran muy nerviosos y claro, siempre y cuando están tranquilos, algo malo va a pasar. Entonces, digamos que va por el cuerpo mental. El cuerpo emocional obviamente te va a decir muchas cosas bien. Entonces, a veces ni siquiera es una enfermedad como tal, a veces son como emociones que están ahí atascadas y necesitan una salida para que todo el sistema vuelva al equilibrio que es la salud. Ya. ¿Y cómo se unen? Porque una de las cosas, primeras cosas que tú dijiste es que cuando alguien viene con un diagnóstico se trabaja con el diagnóstico médico, pero ¿cómo se complementa esto con la medicina convencional? La, Bueno, la, la, la- fite- ajá, claro, en el caso de que haya una patología existente, obviamente la persona tiene que plegarse a esos protocolos que le diga el médico, porque no es una cuestión de le voy a hacer caso a la tarotista o le voy a hacer caso al astrólogo. Tiene que plegarse a ese protocolo que va a dar el profesional de la salud. En este caso, yo te estoy dando una orientación. Puede haber digamos, una preexistencia de algo, de un síntoma en este sistema del cuerpo, ver qué emoción hay detrás de ello. Entonces, en ese modo, orientarlo. Bueno, esta persona, si ya tiene esa patología, tú te tienes que plegar a ese protocolo médico. Si estoy viendo que es más una situación terapéutica, sugerirle una terapia adecuada a lo que pueda estar viviendo. Ahí es, digamos que ese compendio no está como en la mitad, no como un juez, sino como un orientador y acompañante. Yo creo que es mejor que vayas al médico porque aquí hay una situación que está marcando por tránsito, que es otra cosa.
no solamente es la carta natal, no solamente son los tránsitos en astrología, sino que existen otras interpretaciones, porque lo he visto en algunos casos, que no se ve, no, pero mira, se ve todo bien aquí. La persona no trae una preexistencia de nada, no tiene una predisposición de nada, pero está enferma, hay un síntoma. No se ven en los tránsitos, pero hay otros sistemas de interpretación en astrología que tal vez aquí hay que ver todas las cartas, a ver dónde está ocurriendo eso, ¿no? Si es en una carta progresada, si es en una dirección primaria, que son otras de astrología más avanzada, ¿no? Y que ahí puede estar oculto algún detalle. Entonces, digamos que ahí está ese acompañamiento. Pero en todo caso, siempre el profesional de la salud es el que va a decir cuál va a ser el protocolo. Y en este caso, el astrólogo biosistémico va a ser orientador y acompañante. Y la terapia, el consultante elige. Dayana, ¿y hay algo que hayas visto en alguna carta natal que te haya dejado sin palabras, así en el momento que abriste esa carta en este enfoque biosistémico y tú dijiste, wow, cómo ha sido tu experiencia con eso? Algo que te haya marcado particularmente. Bueno, tuve un caso de una cirugía. Era un cáncer de mama. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la fecha de la operación? Ah, este día, tal hora. Ok. Entonces se ve la carta y los tránsitos o sea, las dos cartas superpuestas. Y había en la casa 12, cerca del ascendente, que es una de las casas de la salud, y cerca del ascendente también, Neptuno. Neptuno rige lo que son los líquidos del cuerpo, rige lo que es la médula ósea, las enfermedades de raros diagnósticos, digamos que los virus, todo lo que pueda, infecciones en masa, ¿no? Entonces, bueno, le pasó que yo le digo, mira, esa operación no se ve, no, pero bueno, que ella está en Estados Unidos, es lo que hay, aquí el sistema de salud está programado para, bueno, ten mucho cuidado de la recuperación, haz todo al pie de la letra, lo que te digan los médicos, pero algo no estaba bien. Yo le pregunto a mis maestros para corroborar, ¿no? Porque siempre uno se apoya en las personas que saben, que manejan el tema, y me dicen, hay un detalle ahí con negligencia médica, posiblemente. Entonces yo, wow, eso, claro, no, yo no lo sabía. Y yo digo, bueno, me quedo así, voy a esperar a ver qué me dice. Pues en efecto, puedes creer que la operaron 3 veces en menos de 3 meses. Dios. Entonces, claro, fluidos del cuerpo, obviamente de las mamas, no le cicatrizaba la herida de la operación. Entonces ahí hubo negligencia médica porque, o sea, le sacaron parte del tejido mamario y le rellenaron más, le hicieron de una vez las prótesis. Entonces una quedó bien porque no le sacaron tejido mamario completo, pero la otra sí le sacaron todo el tejido mamario. Vamos a rellenarla más porque a esta le hace falta más relleno, no cicatrizaba. ¿Qué se dieron cuenta? Que colocaron más relleno del que era. Una persona no es una cosa, no es un pedazo de carne. Entonces ahí me quedé con lo que me dijo mi maestra. Wow, hubo negligencia médica. Neptuno confundiendo con la niebla cerca del ascendente en algo oculto en la casa 2. Y es como algo superficial. Ya, y esa persona hubiese podido a lo mejor prevenir esa situación si se hubiese operado en otra fecha. Maybe. En otra fecha o digamos que con otro médico, porque es lo que me dice, pero es que aquí el sistema es así, está programado para esta fecha con el médico que a uno le atribuyan en ese momento. Y claro, por un lado no puedes hacer nada, pero por otro lado fue una víctima Yo de siento esta que situación. sí, porque yo vivo aquí en Estados Unidos y uno tiene que ser crítico porque la medicina aquí, saliéndonos un poco de la conversación, pero la medicina aquí es fuerte y te tratan como un número muchas veces y yo recientemente tuve una visita médica y salí llorando, pero salí llorando de la rechera que tenía. Entonces, pero uno también tiene que
ok, uno tiene que pelear por uno mismo y decirle al doctor, ¿sabe qué? Yo no me quiero ver ese día. Yo no me quiero ver ese día porque tengo una creencia religiosa. Porque aquí sí eso te lo respetan. Mi creencia religiosa me dice que no me opere ese día, por ejemplo. O Claro. si uno no se quiere tomar un medicamento, porque aquí los esteroides es para adelante y para atrás, así como si fuera una piñata. Mi médico se puso bravo porque yo no quise tomarme el esteroide. Yo le dije, yo no voy a tomar esteroides. Usted quiere que yo tome antiinflamatorios, yo tomo antiinflamatorios, pero naturales, pero yo no voy a tomar esteroides, mi cuerpo no le gustan los esteroides. Entonces, ser crítico en todo, o sea, para mí en todo, lo que me diga el médico, pero también busca una segunda opinión, escucha tu intuición, Claro. eh, utiliza la astrología biosistémica para que veas más allá, porque siempre nosotros tenemos nuestra intuición que nos dice, hay algo aquí que no está bien. Claro. Entonces, indiga y no nos lancemos completo porque nos están presionando. Demos un paso para atrás, ya va, un momentico, demos un chancecito aquí para yo ver qué quiero, qué me dice mi alma, qué me dice mi cuerpo. Claro, y más allá de eso, de ya estar involucrada en una situación así, preguntarte a ti mismo, ¿qué me está mostrando toda esta situación? ¿Qué emoción hay detrás de ello? ¿Qué estoy bloqueando yo misma, yo mismo? Que me llevó a esta situación. Entonces puede ser otras interpretaciones, no médicas, sino astrológicas. Bueno, ¿qué te está limitando? La parte de biodescodificación, qué creencia hay, vamos a ver la casa 9, vamos a ver qué hay aquí que esta persona puede estar viviendo que le está impidiendo esa evolución y mira dónde termina todo. Entonces, me parece una rama de la astrología súper bonita, súper delicada, que requiere mucho estudio también, y disciplina y seriedad. Entonces, para poder abocarse a lo que es una persona que no es un pedazo de carne, es cuerpo mental, cuerpo sutil, espiritual, emocional. Entonces ahí está ese acompañamiento. Y ética, porque tienes que tener Claro, ética para poder decir, mira, tú tienes que hacer lo que el médico te diga, porque claro. también hay gente que dice, no, yo tengo aquí, yo sé esto y esto no es, no te vayas para allá. No, 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 ten ética, déjala que la gente, porque si no vuelves al médico de aquí, pues que te dice que tienes que hacer eso y punto. Entonces, Claro. es la ética y darle el libre albedrío a la persona para que ella tome su decisión al final. Y esa parte intuitiva que tú dices, si, ok, tú te adscribes a lo que diga el médico, pero si ese médico no te convence porque sientes que no tiene ética, busca otra opinión, ¿no? Sí. Haya, si alguien que nos escucha le llama mucho la atención este tema, porque realmente pues es una herramienta. Nosotros aquí en este espacio buscamos siempre como que darle una mirada a todas las posibilidades como herramientas de autoconocimiento. En este caso, la astrología biosistémica. Alguien quiere dar un primer paso. ¿Por dónde empieza? Alguien quiere, ¿cómo se comienza aquí? O sea, en este caso creo que sería ideal una consulta. Cuéntanos cómo empieza alguien porque quiera dar el primer paso. Para una consulta o para aprender. Alguien que quiera, bueno, Alguien que pues, esté curioso, que tenga la curiosidad, vio este video y está viendo y dice, happy, ¿por dónde comienzo? Y a mí me gustaría ¿por dónde Ok, comienzo? si es una consulta, lo primero es tener sus datos correctos, o lo más aproximado posible. Eso sería el primer paso para una consulta, para evaluar los elementos, para hacerle una valoración de todos sus elementos, sus humores del cuerpo, los dinamismos, y ahí ver la carta en su totalidad de lo que ya trae, digamos, por nacimiento, ¿no? ¿Cuál es su ADN? Y lo segundo sería si ya existe algo, mira, yo estoy en una situación que, no sé, hay un temita ahí con este sistema porque no es adivinación, es interpretación. Entonces, no, ay, la pegan. Entonces, se trata es de ver qué está pasando en la totalidad de su carta natal. Y para los que desean aprender, es comenzar primero con la astrología básica.
es súper importante, porque digamos que si no es que no lo puedes hacer, pero va a ser más difícil porque tengo que estudiar lo que significa cada planeta como arquetipo, cada casa, cada signo, y aparte la otra interpretación que va de acuerdo a las partes del cuerpo, a los sistemas del cuerpo. Entonces, digamos que es como si empiezas desde cero, es mejor lo básico. Y luego vas profundizando y vas expandiendo como un fractal, como un fractal. Entonces, esas serían como las dos partes, para el que desea consultarse, tanto como el que desea aprender. Y hay un trabajo muy interesante que vengo desarrollando que es como continuando con esas primeras preguntas que me hicieron al principio, es que estoy llevando esos conocimientos de la parte astrológica y la parte médica al tarot. Porque cuando me preguntaban, ¿y la salud? ¿Cómo me ve? Porque siempre te preguntan salud, dinero y amor. Entonces, en la salud. Entonces, en el tarot, pues se basa también en la astrología. ¿Cuáles son los regentes astrológicos por los planetas, por los signos de esos arcanos? Y esa parte llevarla a la parte de la salud a través del tarot. Entonces, es un trabajo súper interesante que bueno, estoy puliendo detalles allí, pero lo he estado practicando bastante y de verdad que sorprende. Qué bien. Daya, cuéntanos un poquito, así como que brevemente, que vimos que Aries es la cabeza. Los demás signos, más o menos para dar aquí una idea, lo que significa cada uno, lo que representa en el cuerpo. Ok, Aries rige la cabeza, Tauro rige el cuello, Géminis rige digamos que el tórax, los hombros, los brazos, las manos, lo que son los pares del cuerpo, los pulmones también. Em, Después viene Cáncer, el sistema digestivo, el estómago. Luego viene Leo, que es el pecho, ¿no? El plexo solar. Y bueno, todo lo que va asociado a la sangre. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Corazón, estaría ahí. Sí, el corazón, plexo solar. Digamos que viene Aries, Tauro, sí, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, rige todo lo que es la parte de, del colon, lo que son los intestinos, lo que discrimina todo aquello que se queda y que se va del cuerpo, es decir, los desechos del organismo, los nutrientes. Luego viene Libra, que rige el equilibrio, en este caso rige los riñones y otras partes del cuerpo. Luego viene Escorpio, los genitales, el recto, que ya es lo último de los intestinos. Pero Escorpio es curioso porque rige también el olfato. Entonces está en la cara, la nariz, pero Escorpio lo rige el olfato. Que bueno, que después en otra oportunidad se puede profundizar en esa parte. Luego viene Sagitario, va asociado a las caderas, el movimiento también, las piernas, la parte de los muslos. Capricornio rige las rodillas y su regente que es Saturno, porque cada signo tiene un regente. En este ejemplo, por ejemplo, Capricornio rige las rodillas. ¿Y cuál es el regente de Capricornio? Saturno. Y Saturno que rige todo el sistema óseo, que era el ejemplo que estábamos dando, ¿no? Todos los huesos, la piel, ¿no? Luego viene Acuario, que rige las pantorrillas, donde ocurre el retorno venoso, y ahí trabaja, y todos ellos trabajan asociados, por ejemplo, como pares opuestos. Entonces, este caso es interesante porque Acuario rige las pantorrillas. Ese Acuario es el que da los saltos. Y fíjate, cuando nosotros saltamos, utilizamos ese músculo, las pantorrillas. Pero ahí ocurre el retorno venoso también. Y trabaja con su opuesto complementario, que es Leo. ¿Y que elige Leo? El corazón. O sea, él bombea la sangre y Acuario el retorno venoso, las pantorrillas. Y Piscis, los pies, que incluye todo el cuerpo. Como se trabaja en reflexología, que en los pies están todas las partes del cuerpo, ¿no? Los líquidos del cuerpo.
Eso es por sí, digamos. Ya. Y Dayana, ¿qué quieres que la gente se lleve con todo esto? Tener más conciencia corporal, que el cuerpo no es un sistema aislado. Todos trabajan en conjunto y lo puedes ver reflejado incluso en algo tan abstracto como tu carta natal. Y que la astrología no es solamente el signo solar. La astrología es mucho más allá de lo que se puede leer en un horóscopo dominguero, de lo que se puede leer en una revista, sino que es algo mucho más complejo, es un estudio antiquísimo que merece la pena, bien sea para utilizarlo, para estar informado, para incluso como prevención en sistemas de salud también, no solamente de relaciones interpersonales, de procesos de vida, sino que también puede ser aplicado a como un recurso de medicina preventiva Daya, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna persona que quiera contactarte? en mis redes sociales. Bien, lo dejamos en la Arroba, caja de descripción. Lo dejamos en la caja de sí, descripción. @Dayanavilu. Igual en cualquier red social. Qué bien. Hay una pregunta que le hacemos a todos, que le estamos haciendo a todos nuestros invitados antes de cerrar. Y la pregunta es, con todo lo que sabes hoy, ¿qué crees que realmente importa en la vida? ¿Esa es para mí o Sí, para los invitados? no, para ti. ¿Qué, qué realmente creo que es importante en la vida? Sí, con todo lo que sabes hoy. La paz mental. Sí, porque si tú tienes paz mental, puedes hacer lo que sea. Tienes salud, tienes tranquilidad en todos los cuerpos, entonces ya el hecho de estar en paz te permite hacer muchas cosas. Ser próspero, trabajar, estudiar, tener tiempo de ocio, no sentirte culpable. Paz mental es todo. Gracias, Daya, me encanta esa respuesta. Estoy de acuerdo. Bueno, una belleza, de verdad que sí, así es. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy y haber explorado un poquito este tema tan profundo, tan complejo y tan maravilloso como herramienta de autoconocimiento y transformación. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, gracias por llegar hasta aquí. Recuerden suscribirse si no se han suscrito a nuestro canal para que sigamos creciendo, seguir trayendo estos temas que a nosotras realmente nos apasionan y que sabemos que quien resuena y está aquí es porque también le está ayudando y le está contribuyendo a su propio crecimiento y transformación. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.